Primero que nada quiero empezar con una breve introducción. ¿Qué conocemos como el acoso escolar? O hoy en día el bullying. Muchos de nuestros padres de familia nos han informado que es un tema que siempre ha existido y que ahora nada más le ponen un nombre. Que antes los alumnos se llevaban pesado y se aguantaban. Que el maestro no tenía por qué intervenir porque era parte de un juego o de un simple entretenimiento. Pero al ser información vaga, eso nunca nos va a permitir indagar más en el problema. ¿Cuál es la finalidad de las bases metodológicas de la investigación? Plantear hipótesis, formular teorías y plantear leyes. Así que nos enfocamos en ir recabando la información adecuada del acoso escolar, como nuestro objetivo principal, desarrollarlo en cómo se lleva a cabo en una escuela primaria pública y en una escuela primaria privada. Ahora bien, definamos bien qué es el bullying o acoso escolar. Este se define como el acoso, maltrato entre dos personas, el agresor y la víctima. La víctima por lo regular es una persona de personalidad retraída, introvertida, que no se mete con nadie y muy tranquila. En su defecto, el agresor presenta actitudes agresivas, tiene una personalidad extrovertida al resto y tiene la capacidad de crear y destruir ambiente en un salón de clases. Y sonará muy raro, pero hablamos de niños. Un niño de 5 años tiene la capacidad para hacerle la vida imposible a otro niño de 5 años en un salón de clases. ¿Cuál es el objetivo? Se sabe que los maestros últimamente no tienen la capacidad de manejar una situación de bullying, así que nosotros queremos saber por qué se origina el bullying. Para ello debemos definir los tipos de acosos. Verbal, que son toda clase de insultos, poner apodos o hablarle feo al otro niño. Físico, toda clase de golpes, empujones, patadas, lo que sea que dañe su integridad física. Y el peor de todos, el psicológico, que es el ir más allá con el fin de dañar el autoestima de la otra víctima. ¿A qué nos referimos con psicológico? Que por ejemplo lo discriminemos por su aspecto físico. Si el niño es gordito y toda la vida le dice a alguien es que tú eres gordo, es que eres un panzón, el niño crece con un trauma y pierde toda su autoestima. Bien dicen que lo psicológico duele más que lo físico. Ahora bien, ¿a qué se debe este tipo de comportamientos? Estudios nos revelan que los niños que son agresores de bullying crecen en ambientes de familias disfuncionales, donde escuchan palabras altisonantes, donde ven violencia, donde el papá golpea a la mamá, donde el niño nunca recibe amor y donde el niño nunca recibe atención. Y al llegar al salón de clases y ver todo un entorno a su alrededor, busca la manera de desquitarse. ¿Y cómo se desquita? Buscando a la persona más débil. Y hoy en día es un tema muy triste porque como mencioné al principio, a veces puede recurrir al suicidio, ya que el niño siente tanto miedo que no reporta nada ni a sus papás ni a las autoridades escolares, lo cual crea una negligencia en todo lo que involucre al bullying. Por otra parte, ¿qué metodología seguimos para llevar a cabo la recolección de la información? Recurrimos a la opción de las encuestas. Fuimos a las escuelas primarias preguntando de este tema, de cuántos niños han reportado un caso de bullying. ¿Por qué? Para que aquí intervengan las variables cuantitativas, que es reportar un resultado con un valor numérico, donde hablamos de cuántos niños sufren bullying, cuántos niños reportan lo que pasa, cuántos maestros saben mediar una situación de bullying, cuántos papás se enteran de lo que pasa con sus hijos y cuántos niños terminan en el suicidio o cambiándose de escuelas porque simplemente ya no pueden con lo que viven día a día. Por otra parte, también hicimos entrevistas a los psicólogos, que estos por lo regular son los más expertos en el tema, ya que saben muy bien el porqué de los comportamientos, por qué un niño va a actuar así o por qué reaccionan de tal manera. Como se mencionó anteriormente, influye mucho el ambiente en donde se desarrolla, que en la mayoría de los casos es el hogar. Si el niño crece en un ambiente de violencia, a la escuela va a llegar a ser violencia. Si un niño crece en un ambiente de amor y tranquilidad, no se va a meter con nadie.
Ahora bien, como planteamos en el objetivo, ¿cómo funciona el bullying en una escuela privada y cómo funciona el bullying en una escuela pública? En la privada nos reportan la mayoría de los maestros a los que les realizamos encuestas que los niños presentan carácter agresivo por las carencias que tienen sus compañeritos, como por ejemplo que no tengan dinero para comprar un juguete, que tengan anteojos, que presenten capacidades físicas diferentes. Por ejemplo, si ven a un niño de silla de ruedas y hay un agresor dentro del salón de clases, ¿qué es lo primero que va a hacer? Poner un apodo. Y como el niño de silla de ruedas no se va a defender, el agresor va a seguir haciendo su trabajo, de hacerle la vida imposible, de insultarlo todos los días. Ahora, otro apartado, se sabe que los niños ya empiezan a usar el internet y es aquí donde entra el cyberbullying, que si bien muchos lo toman como juego, hay veces en las que el acoso no solamente termina en la escuela, sigue por medio de las redes sociales, donde el agresor empieza a intimidar por mensajes de texto a la víctima, diciéndole que no vaya a la escuela porque lo va a golpear, diciéndole que es un tonto, que es esto y que es aquello. También los psicólogos nos reportan que el acoso escolar trae repercusiones irreparables en las víctimas, ya que como mencioné al principio, al ser personas retraídas, no están acostumbradas a recibir insultos, no están acostumbradas a meterse con nadie. Como mencioné, si a un niño le dices que es gordo, va a tener la idea toda la vida que es gordo, aún así si esté delgado. Si a una niña le dices que es fea, toda la vida va a tener la idea de que es fea. ¿Qué pasa en las escuelas de gobierno? Aquí es donde más se presenta la negligencia de los maestros, donde si ven que un niño está siendo agredido, no reportan nada al director escolar. Y se lee mucho en noticias, en revistas, salen todos los días en los programas de televisión de que fulanito de tal sufre de acoso escolar en la escuela primaria Pedro Zaragoza. Yo me pregunto, si existen medios de comunicación, si se sabe la magnitud de la problemática, ¿por qué no actuar? ¿Qué nos dejó este proyecto de investigación? Saber los tipos de bullying, saber que el agresor siempre se desenvuelve en un ambiente violento, saber que la víctima nunca habla, puesto que ya presenta intimidación y no sabe qué hacer. Finalmente, durante todo el proyecto de investigación nos dimos cuenta que hay que partir de un punto, que es donde entra la hipótesis. Hay que identificar cuáles serán nuestras variables cuantitativas y cuáles serán las cualitativas. Si bien no hicimos énfasis al principio de las cualitativas, es importante que estas son las que no presentan una variable numérica, sino cualidades. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Por qué el agresor actúa de tal manera? ¿Por qué la víctima es retraída? ¿Por qué el niño se va a comportar así? ¿Por qué el maestro no actúa de la manera que tiene que actuar? ¿Cómo recabamos toda la información? Aquí es muy importante hacer énfasis en la recolección de datos. Porque no solo es ir a bibliografías, leer artículos, leer libros. No, basta conocer cómo se comporta el problema en el ámbito real, no solo teórico. Por eso fue muy importante realizar las encuestas a las escuelas y realizar entrevistas a los psicólogos, para así obtener información más clara y concreta.